Hoy, en el noticiero Estrella TV. Rescatan a centenares de drogadictos torturados y niños abusados sexualmente en un albergue de México. Estalla la violencia durante protestas de la oposición en Venezuela. La tensión aumenta mientras Maduro rechaza el referendo revocatorio. A plena luz del día, un hombre armado con un cuchillo deja un saldo sangriento en calles de Nueva York. Pero es lucha no nada más solamente mía, es lucha de la comunidad. Una inmigrante mexicana se refugió en una iglesia para evitar la deportación. Su pesadilla se convirtió en un milagro con residencia permanente. Un hombre queda atrapado en su auto en llamas. Unos buenos samaritanos arriesgan sus vidas intentando rescatarlo. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes a todos ustedes, los saluda Adriana Yáñez. Iniciamos esta emisión de noticias en México, donde se descubrió la Casa del Horror. Hay denuncias de torturas, abusos sexuales y que además les daban comida podrida a cientos de drogadictos y niños de un albergue. Francisco Javier León nos cuenta más en el siguiente reportaje. En este centro de rehabilitación en Tonalá, Jalisco, se descubrió algo espeluznante. Más de 270 personas, entre ellos drogadictos, en rehabilitación, así como niños y mujeres, fueron rescatados luego de denuncias de crueles torturas y abusos sexuales. De acuerdo con las autoridades, las víctimas estaban prácticamente secuestradas y en condiciones infrahumanas. Se tienen a 13 menores de edad por golpes, quemaduras con cigarro y maltratos, de los cuales 5 de ellos se está en proceso de acreditar, 5 menores por abuso sexual infantil. El centro de rehabilitación se había convertido en un infierno para las personas que buscaban ayuda, entre ellos muchos menores de edad. Se teme que hayan sido víctimas de violación. Siempre he estado en prisión, he estado acostumbrado al encierro. En esta casa del horror también se encontraban aparatos para torturar. Los pacientes estaban hacinados y en las camas donde dormían había pulgas y los alimentos que les daban estaban descompuestos. Luego del operativo llevado a cabo por personal de la Fiscalía, los internos fueron entregados a sus familiares. En tanto, continúa con las investigaciones. Desde Guadalajara, Jalisco, Francisco Javier León, Noticieros Estrella TV. Gracias, Francisco. Y seguimos en México, donde sale a la luz otro caso de los denominados porquis. Esta vez se trata de policías que supuestamente abusaron de una jovencita cuando la estaban fichando. Carlos Vázquez nos tiene la historia. En el video se ven los oficiales que supuestamente abusaron sexualmente de un adolescente a cambio de su libertad en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Uno de los agentes se está colocando el cinturón, mientras la joven asustada se baja del lavamanos y se coloca su ropa interior en el Centro de Desarrollo Comunitario El Gallito, a donde fue llevada para ficharla. Los supuestos abusadores fueron identificados como el comandante Luis Rodolfo Peñaflor y el agente Luis Beltrán, quienes fueron bautizados en las redes sociales como los porquis de Ecatepec. Más profundo de mi corazón, le pedimos una disculpa. Este caso se suma a los 4 jóvenes ricos de Veracruz, también conocidos como los porquis de la Costa de Oro, quienes están siendo procesados por la violación de una jovencita, por la cual solo uno de ellos ha sido detenido, mientras los otros 3 permanecen prófugos de la justicia. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Ahora nos vamos a Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, 2 personas murieron luego de sufrir un accidente aéreo cerca del aeropuerto de la ciudad. Según las autoridades, el pequeño avión se estrelló y luego explotó violentamente, matando a sus tripulantes. Las causas del accidente están bajo investigación, aunque se cree que fue ocasionado por una falla mecánica. Y el mal clima sigue causando estragos en Florida. Esta vez los torrenciales aguaceros dejaron inundaciones severas en la ciudad de Vero Beach. Varios autos quedaron atrapados en la autopista y calles que se convirtieron en peligrosos ríos. Las autoridades locales informaron que se registraron hasta 9 pulgadas de lluvia, una cifra récord nunca antes vista en la ciudad. Y ahora nos vamos a Nueva York, donde un incendio en las vías del Metro North a la altura de Harlem provocó la suspensión del servicio de trenes. Debido a las llamas, las líneas Hudson, Harlem y New Haven quedaron afectadas, dejando a varios pasajeros varados en la terminal Grand Central. Se cree que el fuego se inició por una falla de un generador de una empresa de jardinería cerca a las vías del tren.
Y allí mismo en Nueva York, un tiroteo dejó una persona muerta y otra herida. La mortal balacera obligó a las autoridades a cerrar las calles ante el peligro que representa el agresor. Raúl Rodríguez nos tiene el reportaje. El caos y el terror se apoderaron nuevamente de las calles de Nueva York esta mañana, luego que un hombre armado con un cuchillo aterrorizaba a los residentes. Durante el incidente, una mujer resultó herida en un brazo. Varios agentes de policía acudieron a la calle 50 y la 8ª Avenida en Manhattan, tras una llamada de emergencia para evitar que continuara con más ataques. Al llegar, no tuvieron más remedio que matar al agresor, que se negó a rendirse. Varias calles fueron cerradas tras la balacera, mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cadáver e iniciaban una investigación para determinar las causas que motivaron el ataque de este individuo. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Aunque es el virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump volvió a ratificar su popularidad dentro del electorado al ganar en las primarias de Oregon. Con esta victoria, el magnate se llevó la mayoría de los 28 delegados que estaban en juego en este estado, acercándose a los 1.237 que se necesita para lograr la nominación oficial del partido. Y por el lado demócrata, el senador Bernie Sanders se llevó una importante victoria en Oregon que le permite sumar la mayoría de los 61 delegados de este estado. Sin embargo, en Kentucky no tuvo la misma suerte, donde Clinton se declaró vencedora. A pesar de que matemáticamente no lograría la nominación del partido, Sanders afirmó que no se va a retirar de la pelea. Y una serie de muertes macabras han alarmado a todos en El Salvador, país donde la violencia generada por las pandillas no se detiene. Melida Araniva nos informa. Son imágenes grotescas. El cuerpo de un hombre fue encontrado dentro de una sábana en un populoso sector de San Salvador. Tenía señales de tortura y por la evidencia macabra fue asfixiado con un lazo del que seguramente alaron 2 de sus verdugos hasta morir. Las autoridades sospechan que la víctima era un pandillero que fue asesinado salvajemente por sus rivales. Estaba bien amarrado, en una como toalla playera, algo así, y 3 bolsas tenía. En otro sector de San Salvador también fue encontrado el cuerpo de una mujer dentro de unas sábanas. Coincidentemente, también había sido asfixiada con una cuerda y antes habría sido víctima de abusos sexuales. Se presume que era mujer de un pandillero. En solo 24 horas fueron 3 los casos reportados con estas características. Las autoridades están enfocadas en seguir bajando los homicidios y después combatirán a los pandilleros que utilizan la violencia extrema e irracional en sus víctimas. En San Salvador, El Salvador, Melida Araniva, Noticiero Estrella TV. Más adelante, una michoacana le gana la batalla a la migra después de refugiarse en un santuario. Tenemos su testimonio. También son víctimas de la ola de secuestros que vive México y hoy hablan con su Noticiero Estrella TV. Además, estalla la violencia en Venezuela. La oposición reclama la salida del presidente Maduro. Y un hombre suplica que lo saquen de su auto prendido en llamas. Ya regresamos con estas impactantes imágenes. De regreso. Y hoy se vivieron horas de tensión en Venezuela. Miles de manifestantes se enfrentaron con la policía cuando exigían que el gobierno respete la voluntad popular de un referendo revocatorio. Daniela Quijada nos tiene más detalles. Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro volvieron hoy a las calles para exigir que se haga efectivo el referendo y sacarlo del poder. Este gobierno, quien lo tiene así, son los militares, más nadie, porque el 80% de los venezolanos estamos con la democracia. Para revocar a este gobierno cobarde, miserable y malandro que nos tiene haciendo colas con hambre, escasez. El temor de la oposición es que el gobierno no reconozca las firmas que han recolectado, lo cual podría aumentar aún más la violencia en las calles. El oficialismo adelantó que se cometió fraude en las rúbricas y además amenazó con disolver la asamblea. Ahora, todos los referéndums son una opción, no son una obligación. Nosotros no estamos obligados
hacer ningún referéndum en este país, de ningún tipo. Mientras la oposición continúa las acciones de calle, el oficialismo pone trabas a una posible elección presidencial anticipada, aumentando así la tensión que se vive en el país. No, la distribución equitativa de la riqueza fue para los que están allá montados y los que están enchufados, pero el pueblo cada día está más pobre y cada vez tenemos hambre, no encontramos los alimentos, no encontramos la medicina. Para Noticiero Estrella TV, Daniela Quijada Barazarte. Gracias, Daniela. Y ahora nos vamos a Ecuador, donde el pánico nuevamente se apoderó de miles de personas tras registrarse 2 fuertes sismos en la costa norte del país. El primero ocurrió esta madrugada y tuvo una intensidad de 6.8 grados. El segundo fue de 7.2 grados de magnitud horas más tarde. Según el Instituto Geofísico, hasta el momento se han producido 19 réplicas desde el temblor de esta madrugada. Una persona murió y 85 más resultaron heridas tras estos sismos. Y opositores a la reforma laboral en Francia salieron nuevamente a las calles de la capital, donde desahogaron su furia quemando una patrulla de policía. No contentos, trataron de romper una muralla policial que se instaló cerca del Palacio de Gobierno y el Parlamento, donde pretendían continuar con sus protestas. Y la siguiente es una noticia que alienta a la comunidad indocumentada. Aunque estuvo amenazada por el fantasma de la deportación, una inmigrante en California decidió armarse de valor y con el apoyo de una iglesia santuario logró quedarse escondida hasta arreglar su situación migratoria en Estados Unidos. Rosa María Orbach estuvo con ella y esta es su historia. Adelante, Rosa. Así es, gracias, muy buenas tardes. Pocas veces vemos entre la comunidad indocumentada a madres inmigrantes con finales felices. Este es uno de ellos. Es la historia de Liliana Santuario. Originaria de Michoacán, México, su nombre es Liliana Sánchez de Saldívar y la llaman Liliana Santuario porque vivió en una iglesia para evitar la deportación. Recuerda muy bien cuando cruzó por primera vez la frontera siendo una jovencita. Cuando llegué ante el oficial me preguntó si era yo y yo iba tan nerviosa, iba casi llorando y cuando me preguntó que si era yo dije que no, me retracté. Me deportaron y volví a entrar por el cerro. Liliana se casó con un residente legal y cuando trató de arreglar su estatus, Inmigración la identificó y fue a tocar su puerta. Lo más difícil fue ver a sus hijos llorar. Y mi hija de 4 años, Susi, sale y llorando y le dice al oficial, dice, mi mami es buena, mi mami me cocina, mi mami me lleva a la escuela, mi mami me ayuda con mis tareas, ¿por qué te la vas a llevar? Y en ese momento le digo, no, chiquita, no me va a llevar. En 4 días, Liliana tenía que entregarse, pero fue asesorada por una abogada y para evitar la deportación se resguardó en una iglesia por 3 años. Yo decía, no tengo otra opción, no tengo, o me quedo aquí cerca de mis hijos o me salgo y me deportan. Abogados y organizaciones comunitarias respaldaron a Liliana. Finalmente, logró primero un permiso humanitario y después la residencia. Cuando me dicen Liliana Santuario es como la historia de fe, de amor, de lucha, pero es lucha no nada más solamente mía, es lucha de la comunidad. Liliana Santuario asegura que continuará llevando el mensaje de amor, fe y esperanza a la comunidad inmigrante indocumentada para que conozca sus derechos, sobre todo a esas madres que están a punto de ser deportadas. Regreso contigo al estudio. Gracias, Rosa. Bueno, y mientras esto sucede, las redadas no se detienen. Y precisamente nuestra encuesta del día es, ¿cree que las redadas de ICE van a frenar el cruce de mujeres y niños desde Centroamérica y México? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de ese sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero Cierre de Edición. Y en otras noticias, la Casa Blanca anunció hoy una nueva medida que amplía las condiciones para que más de 4 millones de trabajadores en todo el país puedan recibir pago por horas extra. Esta norma, que entrará en vigor el 1 de diciembre de este año, beneficiará a trabajadores que ganen entre $23,000 y $47,000 por año. Señores, y más adelante, la epidemia de secuestros en México. Hablan las víctimas de este flagelo. También, un toro fuera de control embiste a varias personas y los manda directo al hospital.
Y los gritos de angustia de un conductor que se consumía en las llamas junto a su vehículo. Ya volvemos. De regreso. Bueno, y México continúa siendo víctima de los secuestros. Los casos se han disparado de una forma dramática en el último mes. Víctor Blázquez habló con personas que han tenido que sufrir en carne propia por este flagelo. Adelante. En México se cometen 6 secuestros diariamente, lo que es igual a casi 200 personas plagiadas al mes. Así se muestra en el reporte mensual de organizaciones civiles dedicadas a combatir este delito. Carlos Ariza circulaba en su camioneta cuando un delincuente vestido de policía le marcó el alto. Ahí comenzó la pesadilla. Me repetía constantemente que no lo viera, que no lo regresara a ver. Y me llamó la atención porque me preguntaba que de dónde era. Sí. Y pues yo le dije que era de aquí, de la ciudad. Pero eso no es todo. La cifra podría elevarse, ya que muchas personas no denuncian el plagio porque sencillamente no tienen confianza en las autoridades. Además, no se ve que esta condición pueda cambiar, incluso a largo plazo, como lo advierte Isabel Miranda de Igualas, presidenta de Alto el Secuestro. Indudablemente, a nivel mundial, somos el país donde más secuestros ha existido. Mientras en las calles, los criminales siguen secuestrando en total impunidad, sembrando el miedo entre las personas, incluso en las que nunca creyeron que podrían ser víctimas. Están secuestrando a la gente de clase media baja, es decir, aquel que es trabajador, empleado, y también están secuestrando mucho a la gente de la economía informal. Además, quienes tienen la encomienda de combatir el secuestro simplemente no están capacitados, lo que da como resultado que muchas vidas se pierdan antes de que las víctimas puedan ser rescatadas. Le siembran a uno mucha desconfianza, ¿sí? Y eso pues no se te quita, te va a quedar de manera permanente. 5 son los estados de la República con el índice de secuestros más altos en toda la República Mexicana, entre ellos Guerrero, la Ciudad de México y el área conurbada. Sin embargo, la gente siente que las autoridades poco han logrado en materia de seguridad. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor. Y continuamos en México, ya que José Manuel Valenzuela, el candidato aspirante a la alcaldía de la ciudad de Angostura, Sinaloa, parece disfrutar de la polémica. Esto debido a que ahora existen rumores que Valenzuela podría estar apoyando la infidelidad debido al controversial video musical en la que protagoniza a un hombre infiel y mujeriego que se ha vuelto bastante popular a tan solo días de las elecciones. Y en Perú, al menos 8 personas resultaron heridas, uno de ellos en condición crítica después de participar en el tradicional Festival de Toros en la región de Huancavelica. Las autoridades de salud se declararon en alerta debido al número de heridos que se reportan cada año en este evento. A pesar del incidente, se informó que el festival continuará hasta finales de la semana. Y en Nigeria, un funcionario del gobierno informó el rescate de una de las más de 200 menores de Chibok, quienes fueron secuestradas en abril del 2014 por el grupo terrorista Boko Haram. La joven fue encontrada en compañía de su bebé de 4 meses y un hombre. Ya han pasado 2 años y los investigadores siguen trabajando para encontrar el resto de las desaparecidas. Señores, y al regresar, un deslizamiento de tierra deja un rastro de muerte y destrucción. Y un grupo de buenos samaritanos intentan salvar a un hombre que se consumía en llamas en su propio auto. Ya les contamos si lo lograron. De regreso. Y en medio de los gritos de dolor y las llamas, un hombre imploraba por ayuda tras quedar atrapado bajo su camioneta después de un dramático accidente que volcó su vehículo. Arriesgando sus vidas, un policía y 4 civiles intentaban liberar el brazo del conductor, quien había sido que se había quedado atorado entre el suelo y la cabina del auto. Entre la desesperación, finalmente lograron liberarlo y afortunadamente solo sufrió algunas heridas leves. Más de 220 familias fueron afectadas por un devastador deslizamiento que dejó al menos 17 muertos en Sri Lanka. Cerca de India, cuerpos policiales y soldados usaron palos y hasta sus propias manos para excavar y ayudar a las decenas de personas atrapadas bajo el lodo
después de que este terrible fenómeno azotó 3 aldeas al norte de la capital. Y bueno, cambiando un poco de tema, hoy tenemos en nuestros estudios a la bellísima Sisi Fleitas, que nos hablará un poco de tu nuevo proyecto. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar contigo, claro que compartiendo sí. el Noticiero Estrella. No, gracias a ti por venir. ¿Qué es eso de Deli Sisi? Deli Sisi es algo muy delicioso. Comenzamos un nuevo proyecto de cocina. Tengo 2 cocinas, una en Miami y una en Los Ángeles, y se llama Deli Sisi, donde voy a tener artistas invitados de todas partes para darle un toque bien internacional. Van a cocinar conmigo recetas de todo tipo. ¡Ay, qué delicia! La cocinera soy yo y va a estar disponible a partir de este viernes, las primeras cápsulas que hicimos a través de Fenómeno Studios. En youtube.com/Fenómeno Studios. Perfecto. Y youtube.com/SisiTV, SISSITV, que son mis redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como en YouTube. Excelente. Y lo que quiero preguntarte es, ¿vamos a tener recetas así saludables para aquellas personas que nos cuidamos? A mí me encanta cocinar y cocinar delicioso. Trato siempre de mantener el lado saludable, pero la cocina es una pasión y este proyecto ha sido un sueño de mi vida. Así que en los primeros programas que van a ver, les voy a poner mucha mantequilla para que sepa bien rico. Deli Sisi, ahí quedó, ahí lo tienen. Así que no se lo pierden, señores. Cada viernes saldrá un nuevo episodio de Deli Sisi a través de Fenómeno Studios. Pueden inscribirse en youtube.com/Fenómeno Studios para ser testigos de esta divertida serie. Así es. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias, Ariana, por tener tu programa. Nos vemos. Vamos a comer delicioso. Aquí todos me van a ayudar a hacer un desayuno. Está muy bueno. ¿Será cierto que sabe cocinar sándwich cubano? No,